Otro error que comete la gente es querer seguir muchos activos, porque aunque domines uno o dos, chao, olvídate. Es decir, si uno quiere agrandar mucho, poco aprieta, ¿no? Porque no se puede. Yo, por ejemplo, de tantos años, yo sigo a la LGD, mi hijo por ahí hace más arbitraje con otros bonos también, pero es tanto los negocios que hay entre GD y AL que no tenés tiempo de hacerlo materialmente, ¿no? Poner las órdenes, no equivocarte. Yo tuve que anular el 24 horas, por ejemplo, porque me equivocaba. Bueno, gente, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy tengo a nada más y nada menos que una persona muy importante en el mercado de valores argentinos. Él es ni más ni menos que don Francisco Mancuso. Una persona que lo conozco, además de por las redes, también por mi maestro, uno de mis maestros que habla mucho siempre de él y con mucho cariño, que es Alexis. Así que, Francisco, bienvenido y muchísimas gracias por sumarte al podcast. Bueno, gracias, Che, por la invitación y lo que podemos aportar de tantos años en esto. En la bolsa nunca se termina de aprender, pero bueno, uno pone el granito de arena. Eso, Este, Francisco, te iba a preguntar, te iba a pedir, bueno, si nos podías comentar un poco cómo fueron tus primeros pasos. Sé que sos abogado. ¿Cómo fue que se te dio por ser abogado? Lo que pasa es que vengo de una formación más bien religiosa, es decir, estuve hasta los 20 años estudiando para sacerdote y los estudios que yo tenía no servían para nada más. En ese momento me los revalidaban para hacer filosofía o derecho. Es decir, no podía, quería estudiar economía, pero bueno, pues yo no tengo formación matemática. Realmente estaba bien que uno no pudiera estudiar, porque los antecedentes eran todos humanísticos, no, más bien matemática, nada. Y hasta el día de hoy tengo esa carencia, ¿no? Este, pero bueno, a mí los números siempre me gustaban de tal manera que los exámenes siempre los aprobaba con el Código Civil, sabiendo dónde estaba la materia, en qué parte, en qué número, en fin. En capilla siempre te daban el código, bueno. Y yo la carrera la hice en 3 años, ¿no? Me becaron por los antecedentes que tenía yo y bueno, y me dieron una mano. No tenía un antecedente familiar como para pagar la Universidad Católica, para nada, ¿no? Entonces la universidad me becó y pude recibirme rápidamente de abogado, pero después de la profesión, la universidad me ofreció un poco para ser ayudante, pero claro, eran todos cargos honoríficos, ¿no? Como se hace en estos ambientes que son antecedentes como para el día de mañana te sirve para cuando te presentas para un cargo o lo que sea. Pero claro, yo necesitaba un poco de dinero, ¿no? Me dediqué a la profesión que, ya te digo, estuve el 71, me recibí, 77, 6 años, pero, eh, hice la profesión, pero muy sobrevivir, en fin, estaba haciendo mi casa, no tenía, me casé en ese momento, tenía un hijo, después se me murió mi mujer, y en fin, tenía que un poco apechugar la cosa, pero bueno, por eso empecé a buscar siempre, un poco leía la parte financiera, y bueno, en ese momento había juntado como $1000, ¿no? Que en aquel momento, en el 77 no era tanto, porque era más o menos el mismo panorama de ahora. Es decir, los dólares en realidad no valían tanto porque la tablita Martínez de Oz era más o menos parecido a lo que está haciendo ahora Caputo o lo que hizo Cavallo, pero más más parecido a lo que se hacía Martínez de Oz. Te hago una consulta te estaba escuchando y comentaste que estabas estudiando para ser sacerdote. Sí. Eso, y sabes que yo muchas veces te veo en las publicaciones que haces referencias a Dios y a la fe, ¿no? ¿Qué representó eso para vos en su momento? ¿Cómo Bueno, fue nosotros que se dio? como familia italiana, mi vieja, tenemos 8 hijos, vinimos de la guerra mal, tuvimos que emigrar para acá porque no había trabajo, estaba todo destruido Europa y bueno,
teníamos unos parientes acá, unos tíos, y nos aguantaron, ¿no? Porque realmente pobres tíos nos tuvieron que aguantar, en fin, hasta que pudimos poner en la provincia una casilla de madera y bueno, fuimos a vivir ahí, pero en una profunda formación religiosa mi mamá, y bueno, y entonces nos inculcó, tal es así que yo tuve un hermano sacerdote que ya murió con temas hace unos años de cáncer, y, y probamos unos cuantos nosotros de ir a los colegios, una hermana también, en fin, pero solamente se hizo sacerdote un hermano mío. Eh, en fin, para nosotros es la razón de la vida, es decir, el tener fe no tiene sentido en la vida si no tenés fe, es decir, ¿para qué vivís si no es por una vida futura? Es decir, el hecho de que vos encades algo y de repente se acaba todo y no queda más nada, para mí sería algo muy tristísimo. No tendría sentido la vida, es decir, no tendría sentido ayudar a los demás, es decir, tendría que ser un libertario, es decir, como todo acaba con la muerte, bueno, yo aprovecho lo que sea, me doy todos los gustos y se acabó, es decir, no tiene sentido la vida si vos no tenés el sentido elemental de justicia, es decir, el tipo que las hace las tiene que pagar. Y bueno, eso se paga en el otro mundo. Ese es el sentido de la justicia también, que la gente olvida. Es decir, la gente piensa que, bueno, que no hay justicia, que no hay nada, pero resulta que se manda de la suya y piensa que no va a ser juzgado. Entonces, el sentido religioso es que vos vas a ser juzgado por lo que vos diste, por lo que vos amaste. Y esa es la religión. Es decir, mayormente las religiones son eso, pero más la nuestra, en la cual creemos que hubo un Dios que se encarnó. Bueno, es difícil de aceptar hoy día en todas las sociedades que, bueno, la primera de la historia que hay ateos, pues no, antes no había ateos. Es decir, en la antigüedad se creían el sol, la luna, o los griegos decían cada fuerza de la naturaleza era un dios, pero la gente tenía el temor de la vida que no controlaban, de la fuerza de la naturaleza. Bueno, como el hombre ha avanzado, se cree Dios ahora y bueno, y está ocupando el lugar de Dios, y entonces en lugar de teocentrismo, bueno, hay un antropocentrismo, ¿no? En ese sentido, ¿qué es Dios para vos? ¿Qué representa Dios para vos en tu vida? Y Dios es la fuente de todo, es decir, yo realmente me admiro la naturaleza, cómo puede tener ese equilibrio, pero millones y millones de estrellas. Pero yo tengo un jardín acá y veo que los árboles, ¿cómo puede ser que tienen una computadora adentro? Saben cuándo florecer, cuándo se caen las hojas, cuándo se brotan y todos los años y repiten. Digo, ¿cómo puede ser eso? Es decir, desde Pasteur que no hay generación espontánea, es decir, no puede ser que no se pudo haber hecho solo, es decir, el razonamiento de Santo Tomás, de las 5 vías que él explica, desde el punto de vista filosófico, no teológico, que tiene que haber una causa de todo esto que no es causa, que no ha sido causa de nada. Es decir, un Dios eterno, bueno, que un día, por supuesto, decide hacer el mundo. No sabemos por qué, si nosotros estamos en la penumbra de todo, no sabemos incluso de dónde viene la raza. Ustedes calculen que dicen que empezó en África, resulta que hay amarillo, blanco, hay de todo, y bueno, y no sabemos el origen. Es decir, la historia prácticamente se remonta a 3.000 años antes de Cristo y nada más. Y entonces estamos en un mundo en el cual nosotros decimos se descubrió tal cosa. Y si tenemos lo verdadero, oculto siempre, porque siempre descubrimos. Y yo para mí que lo máximo verdadero es Dios que está oculto. Es decir, si todas las verdades están ocultas, mayormente calculen, la verdad suprema tiene que estar oculta. Este, y bueno, el hombre a través de la historia avanzará, se perfeccionará, pero bueno, pero no sabemos absolutamente nada, como no sabían los antiguos, que nosotros ahora nos parece que estamos hablando aquí, que antes era impensable, ¿no es cierto? O Cristo que hacía los milagros, que hacía levantar a la gente, pero ahora con la tecnología se puede conseguir algo parecido, ¿no? Este,
Y bueno, Dios es la fuente de todo y en la cual le debemos todo, porque nos regaló todo. Es decir, nosotros nacemos con actitudes, con potencialidades y le hemos recibido regalado. Es decir, lo que menos tenemos que hacer es ser útiles y responsables, como todo lo que está en la creación. Es decir, todo tiene un fin en la creación. Es decir, el árbol está para el pájaro, el árbol, los animales, todo tiene un fin y tenemos que cumplir un fin, que normalmente es ser responsable y brindar nuestro servicio y no ser, al revés de como encara el mundo moderno, ser totalmente egoísta, todo para mí, que es el problema del capitalismo, ¿no? Todo para mí. El libertarismo, bueno, es la selva, entonces, bueno, el león, entonces me como todo y chao. Pero esto no es la filosofía que inspira las religiones, ¿no? Y por eso el tema de Milei tiene una contradicción, porque si él quiere ser religioso, sea judío o sea católico, bueno, es el Dios del amor, es decir, la, el amor viene tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, mucho más expresado en el Nuevo. Ahora, ¿qué pasa? El tema es que mucha gente, evidentemente, al no conocer un poco la razón de todo esto y sobre todo del sufrimiento, que la gente no acepta que haya estas catástrofes, cosas, en fin, que uno nazca con una pierna menos o que se muera a los 5 meses, en fin, todo lo que le pasa al hombre, es que para mí la venida de Jesucristo y dejarse crucificar es como que dio el ejemplo de que nosotros estamos condenados a un tipo de sufrimiento y él da el ejemplo que lo aguantó aún siendo hijo de Dios, se hizo crucificar, ¿no? Es como que lo tenemos que seguir a él en ese aspecto. Es decir, el hecho de que uno quiera mejorar, macanudo, pero el que no puede, que es la gran mayoría, que la historia siempre se marcha sobre la sangre de los inocentes, ¿no? Sobre los débiles. Y bueno, toda esa gente que es el 99,99% de a través de la historia, bueno, tienen ese ejemplo y tienen esa misión de seguir, si el Dios mismo se hizo crucificar y dio el ejemplo que más, menos podemos hacer nosotros, y un poco encontrar el sentido de los sufrimientos, ¿no? Y no entrar en la desesperación y esperar, bueno, la gran esperanza es tener una vida mejor, una vida futura que premie nuestras buenas acciones. Ese es el sentido de la vida. De otra manera, lo otro, vos ves que los segundos se nos van, las cosas, eh, todo se nos va como agua entre los dedos, es decir, nada podemos atrapar. Entonces, corremos así para, para tener placer o lo que sea, pero después nos sentimos vacíos, por lo menos a mí me pasa. Es decir, entonces uno trata de ser lo más frugal posible y bueno, tratar de dar una mano en el nivel familiar o en el mundo que uno le toque o como pueda. Y así se hace un mundo mejor. Pero claro, es muy difícil que la gente en la práctica tome esa filosofía porque es el camino estrecho, el camino del sufrimiento. Y bueno, lo que pasa, como en todas cosas, si vos te querés recibir y querés estudiar, te va a costar. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba abogacía, nos reuníamos 5 personas y bueno, y el sábado a la noche estábamos y veíamos qué pasaban, los boliches, las músicas y que sí, y no íbamos a bailar y teníamos que estudiar. Es decir, era un sacrificio. Si no hacías eso, no podíamos recibirnos, ¿no? Este, bueno, entonces el sacrificio es la base de la vida. Y después pensar que el placer es la puerta a las enfermedades y de la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener siempre una medida del placer justo. San Juan Bosco decía, dice, bueno, hay que comer, pero hay que irse un poco de levantado a la mesa con un poquito de hambre. No hay que saciarse, porque incluso hace mal al cuerpo. Entonces, todo ese tipo de cosas elementales, bueno, la gente evidentemente los olvidamos porque nos gusta esto, lo otro, pero el placer te va llevando a que el azúcar, la sal, en fin.
que la carne, que esto, que el otro, bueno, y te comen no sé cuántas vacas por ahí, en la vida comemos. Pero si nos excedemos, y bueno, lo paga el cuerpo, es decir, es como que nos estamos suicidando y no dando vida al entorno, ¿no? Que tenemos que tener. Bueno, toda esta parte filosófica no sé si le interesa a la gente, pero bueno. Este, Francisco, y bueno, entonces, digamos, vos tenés marcada una filosofía de vida, ¿no? Digamos, junto a Dios, de una familia claro, creyente. ahora de viejo mucho más fácil, porque no están las pasiones de la juventud, no están los excesos de la juventud. Es decir, es mucho más fácil predicar el ascetismo y el sacrificio. Ya cuando uno es viejo, porque el cuerpo no te deja comer lo que vos querés, no puedes hacer. En fin, vamos perdiendo todas las potencialidades que nos daban el placer en la juventud, ¿no? Pero Bueno, bueno. pero sin embargo, vos también venís marcando un camino virtuoso, ¿no? El camino del esfuerzo y también, dicho por palabras tuyas, el sacrificio, porque de alguna forma, directa o indirectamente, creo que lo tenés presente ese camino. Y ahí te quería preguntar, eh, bueno, ¿cómo fue que saliendo o habiendo terminado la carrera de abogacía, cómo fue que se dio que entraste en la bolsa? Bueno, yo voy pasando por el centro, entonces, de casualidad, esas cosas que Dios dispone, me encuentro con el hijo de Servente, que en ese momento era el presidente de la bolsa, Alberto G. Servente, ¿no? Que vivió unos cuantos años, ¿no? No sé si no llegó a los 100, me parece, Alberto G. Servente. Que después en la bolsa y en la bolsita de la bolsa siempre conversábamos. eh, y bueno, la bolsa en ese momento era todas las pizarras, no sé si han visto algún video, donde se anotaba con las tizas, en fin, teníamos que llevar unos largavistas. En ese momento yo iba un poco al hipódromo, llevaba el largavista del hipódromo, ¿no? Porque no veías bien la... Había mucho manejo, es decir, no era una cosa muy... Ahora la bolsa es otra cosa, también hay su manejo, pero eso era un poco a la vista, ¿no? Era una bolsa chica, se hacían $300.000 por día, poquito, ¿no? Después de la gran baja que vino la gran suba que hubo en el 76 con motivo del golpe militar, que ya en diciembre del 75 se sabía que iba a haber un golpe, no sé si ha leído los, los diarios de aquella época, y ya en ese momento estaba la razón, que decía, bueno, falta 90 días, es decir, te anticiparon el golpe que iba a venir, lo dieron el 24 de marzo del 76. Bueno, la bolsa estuvo cerrada un montón de tiempo y bueno, entonces valían chirola los papeles, como todo gobierno peronista, las cosas no valen nada, ¿no? Y bueno, ahí multiplicaron, pero realmente fue un espanto lo que ha subido. Es decir, nunca se vio una suba nunca se vio el porcentaje de suba, 200 veces, un papel, una cosa de loco. Pero así en poco tiempo, 15 20 días, ¿no? Claro. Bueno, después el Banco Nacional de Desarrollo sale a vender la tenencia que tenía de papeles privados y bueno, ahí se cae la bolsa porque la bolsa era con una llamarada, ¿no? Eh, Muy poco generalmente las líquida, subas, ¿no? generalmente las subas de la bolsa han sido llamaradas porque no había volumen, así. Ahora hay un poquito más de, de volumen, hay más mercado, ¿no? Hay más mercado, más dólares. En el 91, por ejemplo, llevaba $250 millones la rueda por día, ¿no? Que no volvimos a empatar, a emparrar ese número, ¿no? También fue una gran suba, pero la del 76 fue mucho mayor y la del 48 fue muy grande, que terminó en una quiebra del mercado, que tuvo que ser rescatado el mercado por el Banco Central, ¿no? Quebró El- el mercado. Mirá vos, no sabía eso. Sí, sí. ¿Cómo puede pasar La eso? época de Perón, cuando sube Perón en el 46, vino una gran suba en el 48 y bueno, se pasaron de mambo con las cauciones, con esto y tuvo, en ese momento el organismo controlador era el Banco Central y tuvo que poner la guita al Banco Central. Es decir, no pagó nadie, porque cuando se cayó no pagaba nadie. Los agentes, muchos agentes quebraron, en fin. Mirá, Este, una cosa bastante.
Y en aquella época yo te diría que también quebraba muchos agentes de bolsa, porque claro, al no haber mucho negocio, muchos agentes de bolsa, no había mucho control, ni estaba todo lo regulado como ahora. Es decir, esto ahora es una señorita el mercado, ¿no? Se vendían las tenencias de los clientes y de repente venía una suba y quebraban los agentes de bolsa. Este, pasó eso, ¿no? Entonces, bueno, me hago socio, en ese momento eh, como era un mercado chico, siempre hubo muchos agentes de bolsa, cobraban mucho, cobraban 3% de entrada y salida, después lo redujeron con el tiempo al 1,5. No había opciones en ese momento, así que era todo pura timba, ¿no? Tenías, lo que sí que los papeles tenían unos saltos que pagaban las comisiones, ¿no? Por ahí un 10. Francisco era un buen negocio, ¿no? Ser agente de bolsa con 3% de comisión. Ah, sí, 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 pero aún así había gente que se cebaba y se vendía la acción de los clientes, ¿no? Después había un problema porque vos, por ejemplo, vos hacías las operaciones, el boleto te lo daban a fin de hora. Y el tipo que no estaba en el ambiente no le confirmaban en ese momento. Entonces, muchas veces el agente de bolsa compraba determinada cantidad de acciones y repartía un promedio a todos los agentes, a todos los clientes. Y si no tenías el ok como ahora en el mercado, con la plataforma, ¿no? Entonces era como a la que te criaste, ¿no? Y un poco tenías que tener suerte que era un agente de bolsa honesto, que no te pasara, en fin. Pero en aquel momento los agentes compraban y no tenían obligación para quién compraban. ¿Entendés? Entonces ellos repartían a su gusto y si habían comprado barato se les quedaban por ahí el que no era honesto, ¿no? El que no cuidaba a la clientela, ¿no? ¿Cómo fue, Francisco, que en ese contexto, porque con una bolsa más o menos chica, con un capital inicial, me imagino, muy pequeño, ¿cómo fue que pudiste ir construyendo patrimonio? Porque aparte con entrada y salida bastante Sí, onerosas, porque bastante. 3%. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo de Atanor que hacía una suscripción y suscribí. Y termina la suscripción y el papel se va al doble. Era así. Es decir, de repente, yo enseguida, de 2.000 hice $15.000, ¿no? Eh, y bueno, no, lo que pasa es que el ambiente, que ahora está en Twitter, ese ambiente estaba en la bolsa. Con la diferencia en contra de que había gente que por ahí te dateaba un papel, eran todos puros datos, ¿no? Y te hacía pisar la cáscara de banana, porque el tipo por ahí había comprado y quería vender. Entonces, como era un mercado chico, entonces por ahí tenés que tener mucho cuidado y saber de dónde venía la versión para no ser engrampado, ¿no? Es Eh, como ahora, digamos, en Twitter, que te en comentan algún Twitter, pero papel. en Twitter como es anónimo, en fin, y un poco uno va midiendo lo que es cada cuenta, así qué seriedad puede tener, no lo mismo el informe 1816, qué sé yo, que el Salvador Di Stéfano, no sé, con todo el respeto que me merece el Salvador Di Stéfano. Son distintos, es decir, hay gente más técnica, en fin, son todos respetables, pero hay gente que por ahí se dedica más a estudiar los balances, en fin. Después hay gente que recomienda para análisis técnico. Bueno, vos sabés cómo el análisis técnico, sirve y no sirve. En fin, yo nunca recomendé operar para análisis técnico, ¿no? Pero bueno, la gente lo usa y lo puede tener como disparador de una orden. eh, pero en aquel momento, claro, vos decís, ¿cómo fue? Y bueno, es porque de repente los papeles subían una barbaridad, pero también la suerte, ¿no? Hay que reconocer que en la bolsa hay que tener suerte. Yo me acuerdo que un día vino una persona que decía que, bueno, tenía vinculación al gobierno radical en ese momento y, y bueno, que había sido una resolución que iba a favorecer a Santa Rosa. Bueno, en ese momento cotizaba la, una sede, estaba Santa Teresa, que era Urmendi, Santa Rosa, en fin, que después los compró Hacienda, todas esas empresas.
del sector siderúrgico, ¿no? Y el tipo dice, bueno, vamos a comprar Santa Rosa, que yo sé que hay un secreto que salió que favorece, qué sé yo. Y bueno, compramos Santa Rosa, pero compramos ahí y el papel no pasaba nada. Que yo digo, che, digo, no pasa nada, ¿qué es lo que pasa? Y después averiguamos que era Santa Rosa la que hacía los quesos. Calculá, ¿viste? Claro, Bueno, nada que ver. nada que ver. Era así la cosa, era toda en la oscuridad, ¿no? Bueno, Eh, hoy pasa lo mismo, Francisco, con las monedas, con las criptomonedas. Pasan que a veces algún personaje muy reconocido comenta un nombre raro y hay criptomonedas que suben un 1000% de pronto. Ha pasado Claro, en los bueno, últimos más o menos años. era como las cripto, pero las cripto tenía mucha más volatilidad, ¿no? Pero de todas formas, claro, y bueno, sí, se fue haciendo dinero, pero después yo, como vi que era un mercado así muy, puse un negocio, pues fui terminando la casa, gasté, me dediqué más a negocios más seguros, hasta el 91 que vine caballo y claro se acaba el negocio, no sé, hacíamos negocio por afuera porque no había nada legal con los bonos. Echábamos las mesas y decíamos, te vendo un millón de bonos. Bueno, jugamos a la baja, a la suba, en fin. Eh, claro, viene el 1 a 1 y se acabó el negocio del dólar. Es lo mismo que ahora pongan, qué sé yo, una convertibilidad o dolaricemos. Se acaba el negocio del dólar, ¿no? Por lo menos en pesos. Me quedé sin laburo, lo que pasó. Y bueno, y en la bolsa, en ese grupo que uno va haciendo amigos, había gente que era históricamente inversor de bolsa. Y bueno, nos juntamos en los bares, hablábamos, en fin, era charla de Twitter como hacemos ahora después de rueda. Ponemos nuestros posteos, lo que sea, nos juntamos en un bar y bueno, comentábamos lo que uno podía averiguar. Y entonces me empezaba a manejar, che, comprar acciones, qué sé yo, mirá, ¿qué vas a hacer? En fin. Y claro, la convertida fue en abril del 91. Entonces, como fue una gran suba en ese momento, digo, voy a esperar un poco porque como una explosión. Y entonces, desde abril a julio del 91 bajó. Yo compré por mayo, por ahí, y tuve la suerte que en ese momento yo compré Banco Francés y Comercial de Plata, que era una muy buena acción en ese momento, casi el 70%. Comercial Comercial del Plata. Comercial de Plata, sí, sí, era la mejor acción en ese momento, con Banco Francés. Y el resto lo puse en papeles populares, como alpargata, celulosa, que era la que fundía a todo el mundo, ¿no? Porque era como la Galicia de ahora, ¿no? Había muchos manejos y qué sé yo. Bueno, compré en mayo y la bolsa bajaba. Alpargata y celulosa que había comprado me bajaron un 30% más todavía. Las otras se mantenían. Entonces, bueno, no tenía más que mirar las pizarras y nada más, no podía hacer más nada. Es decir, esperar. Ya en ese momento creo que las comisiones estaban al 1 por ahí ya. Habían empezado a bajar un poco. Qué Este, cambio, ¿eh? Del 3% al 1%. claro, Impresionante. después bajan al 0,50, en fin. No me acuerdo la fecha porque. Pero sí me acuerdo que era julio, vino Menem en la ciudad de la bolsa y habló todo fenómeno y el lunes siguiente bajó un 7% de la bolsa. Nadie entendía nada, ¿viste? Un plan que era para 10 años, lo decía Caballo, eh, en fin, ya había bajado la inflación, no había alternativa de inversión y no arrancaba la bolsa, ¿no? Entonces yo me quedaba en unos mangos, me caucioné, no me acuerdo bien si me caucionó, me quedaba en unos mangos. Este, ahí empezaron a tallar las opciones más líquidamente, ¿no? Entonces, faltaba un mes para agosto. El vencimiento siempre era los meses pares, como ahora. Y bueno, me llené de opciones. Y resulta que empezaron a multiplicar, bueno, a los 6 meses tenía 8 veces la guita. No te Este, puedo creer, o sea, casi fundís en esa época, no, fundí. antes de entrar en No, opciones, no fundir digo. no, porque el 70% lo tenía en comercial y francés que no bajaba. Y el otro Ah, ok, 30% está bien. había bajado un 30%, pero no pasaba nada.
Y un poco me caucioné, un poco para comprar opciones. Pero era una fiesta, es decir, vos comprabas a cualquier precio, al día siguiente ganabas. Y así, ¿no? Hasta que en septiembre vino una toma de ganancia en el día bajo un 20, que se dio, bueno, hubo bastantes movimientos raros. Y duró hasta diciembre, más o menos, bien la suba. Y yo me salvo de vender por un otro hecho fortuito. Por eso te digo que en la vida hay que tener suerte, eh, que te ayuden de arriba. En ese momento habían salido unos handy que yo los tenía liberados, hasta tomaba la frecuencia de los aviones. Costaban Mirá mil, vos, ya, claro, costaba $1000 cada handy. Entonces me compré 3 handy. ¿Por qué me compré los handy? Porque en el recinto donde estábamos, ahí en el entrepiso, nosotros no podíamos, había cambiado el recinto, lo habían hecho nuevo, y no podíamos entrar ni dar las órdenes, sino tenías que ir arriba, a alquilar una butaca que estaban todas llenas, ¿no? Porque me cobraban como $300 por mes, una cosa así, o $100. es Pero como estaban, Bima Data hoy, digamos. claro, para ver la rueda, estaban con los largavistas, viste que estaban las boletas amarillas y azules. Entonces, los tipos veían si había más azules o más amarillas y seguían el mercado, ¿no? Y eso no sirve Eh, para eh, nada. Era la Eh, tendencia, digamos, vos veías la Claro, tendencia a partir sí, de la... teníamos los televisores con las cotizaciones, pero hay gente que siempre estaba, che, ¿quién vende, quién compra? Y se guiaba por eso. Yo nunca quise guiar más por eso, porque ese engaño es el momento, nunca quise. Entonces iba a la parte donde en el entrepiso y con el handy le daba las órdenes al corredor. Hasta llegar a llevar una estación de radio, llegué a llevar para tener la inmediatez con el agente de bolsa, ¿no? Fuiste un Eh, pionero, Francisco, en eso entonces, porque realmente la gente tenía que hacerse todo un traslado desde la butaca o desde el palco donde estuviera hacia el recinto al que ya en estaba ese comprando o momento, pero vendiendo. ya en ese momento estaban los teléfonos móviles, ¿eh? Eso, La- las zapatillas, ¿no? claro, ese mamotreto que yo cuando fui a Brasil lo llevé y todavía Brasil no tenía telefonía móvil. Y, Y mirá y vos, éramos pioneros en tecnología también en esa Sí, época. porque en el 94 Brasil estaba en hiperinflación. Entonces yo voy para allá, digo, acá se va a repetir el fenómeno argentino y estos van a estabilizar. Entonces fui a operar un poco allá. Me tomaba el avión los fines de semana, y estaba de ¡Qué lunes a maravilla! viernes, claro. Y allá el mercado siempre fue muy líquido, mucho negocio. Y Y vos ya bueno, conocías la entonces, experiencia de operar un mercado hiperinflacionario como el argentino y dijiste, bueno, se repite lo mismo, lo hago allá. claro, pero yo te cuento todo esto para que la gente se dé cuenta que estos mercados tienen su particularidad que, claro, los mercados más desarrollados, estas cosas no suceden. Como suceden ahora en los bonos, que hay ciertos indicios para operar, que afuera no los tenés, es decir, acá no. Entonces, en ese momento, con ese handy que yo te digo, capto la onda del Banco Mariva. Y el Banco Mariva todos los días dice, vende, -5 vende, -10 vende. Yo dije, bueno, el primer día no vendía. Al día siguiente lo mismo. Digo, che, si esto vende, ¿qué voy a esperar? Y vendí todo, me salvé. Ahora, ¿qué pasó? El resto de mis amigos, como eran todos fanáticos de la bolsa, qué sé yo, y se fundieron todos. Porque, ¿qué pasó? En la euforia, la gente no se da cuenta claro, el mercado explotó con 250 millones de dólares de volumen. ¿Y qué pasó? Había muchos inversores extranjeros que tenían que dar las órdenes a través de los agentes de bolsa. Y aparentemente se prendían los agentes de bolsa a las órdenes de afuera. Y eso enojó a muchos inversores de afuera y de repente le sacaron la escalera al mercado y bueno, se hizo mierda. Es decir, en ese momento no se podía vender, -10, -20 no podía vender. Entonces mucha gente se fundió. Realmente. El que no salió a tiempo se fundió, porque no había salida. Es decir, no es como ahora que salí del mercado, ¿no? Un poco como el 2019, viste que bajó, lo que bajó Galicia, fue más o menos parecido a eso. Las Pero de pospaso, alguna, ¿no? claro,
Y entonces, bueno, después de haber hecho la diferencia, un poco me fui un poco del mercado, viajé, en fin, me tranquilicé un poco. Mi vida había tenido $800.000. Este, no era mucha plata, pero para mí, en 91, la jubilación estaba más o menos igual que ahora, $200, ¿no? Pero estamos Mirá, caros, se mantuvo, digamos. caros en dólares, ¿no? Entonces, pasa el tiempo y el tema de las opciones, claro, a mí me gustó el tema porque multipliqué mucho. Pero ¿qué pasa? Yo compré a tonta hacia loca, sin ningún estudio, sin saber lo que era. Es decir, tenía una idea de lo que eran las opciones porque en un momento eh, Lehman Brothers tenía una sucursal acá que regenteaba Cohen, en la calle Lavalle, ¿no? Y en eso yo iba ahí para pasar el tiempo a ver cómo se operaba afuera, ¿no? Y estaba el presidente del Banco Ganadero en ese momento, ¿no? Y hablábamos, en fin. Y en la oficina de Cohen había un cuadro con toda la figura de las opciones. Los Estrada, el que esto, que el co, que el pudi. Digo, ¿qué será esto? Ya para mí era chino básico, ¿viste? Más que yo no tengo conocimiento de matemática, ¿no? Entonces, y un día en la bolsa hablando con un ingeniero, me trae la fórmula de las opciones, pero yo la verdad que la tengo acá en casa hecha a mano, todos unos cuadernillos donde me explicaba todo. En ese momento la tenía. Francisco, perdón, pues, escucho que comentás como que no sos muy ducho en matemáticas, pero yo lo que escuché de verte a vos y escucharte es que tenés un manejo con los números que es exquisito, ¿eh? ¿Cómo conocés cuántas, cuántos nominales en uno, cuántos nominales en el otro? Las estrategias que armás, es fascinante escucharte, porque Claro. es Bueno, difícil seguirte lo incluso. que pasa es que eso, el aprendizaje sobre la marcha, la experiencia, y eso te hace, me gustaron siempre los números, pero lo que vos vas sufriendo, sudando en la práctica, es decir, yo en el 95 viene la crisis del tequila. Viene la crisis del tequila. En el 94 empecé a llevar un poco los comentarios que hacía en la bolsa, que hay que seguir los índices mundiales, en fin, nosotros leíamos los resultados al día siguiente de La Nación, cómo había ido Tokio, cómo había ido México, en fin, no teníamos mucha referencia. Entonces yo en el 95 tuve la suerte de abrir una cuenta en Schwab afuera. Entonces tenía toda la cotización de afuera en ese momento, ¿no? Entonces seguía la Telefónica de México como una guía porque, bueno, eh, la Argentina más o menos seguía los movimientos de los mercados más grandes latinoamericanos. Y entonces veo que la Telefónica empieza a bajar de agosto a diciembre. En diciembre de ese año, del 94, hay elecciones en México, no sé quién, no me acuerdo quién ganó, pero el tipo dijo, no voy a devaluar. No sé qué problema tenía México en ese momento. Que anteriormente México había sacado los dólares de las cajas de seguridad, la había fajado. Y le había dado un bono a la gente. ¿Eh? Así, Mirá fíjate vos, que directamente de caja de seguridad sacaban las de caja cosas. de seguridad la habían sacado. Pero después vino otra crisis, que fue en el 95, y el tipo dice, no voy a devaluar. Y bueno, a los 10 días devalúa. Y claro, viste, yo dije, acaba de venir la consecuencia de Argentina. Entonces me empecé a preocupar. Este, Y vendí todo, ¿viste? Entonces digo, bueno, trato de. Mandé que prácticamente llegue acá, se vino en la noche. Y la gente dice, no, dice, dejate joder, una gente de bolsa, el tal García que murió. No, no pasa nada, que yo digo, bueno, claro, él no le convenía que yo mandara la guita afuera porque tenía menos capital. Y un poco no le creí. Y bueno, ¿qué pasó? Que yo, como vi la baja, estaba Pérez Compán, me acuerdo, en 420. Y me vendí, pero tonelada de lotes de Pérez Compán y bajó a 220. Y ganó un montón de guita, ¿no? Y después digo, esto no va a pasar nada, qué sé yo. Y vos podés creer que en abril
de ganar no sé cuánta plata ganar en ese momento, perdí $40.000. Es decir, no tenía idea cómo cerrarla, no tenía idea de cómo se combinaba una base con otra. Simplemente vendía así, a los pavotes y sin ningún conocimiento técnico, ¿no? Es decir, fundamental lo que estaba pasando en México, ¿no? Ah, Momento, aparentemente Soros hace un acuerdo con Caballo, no sé qué negocio hubo ahí, y bueno, la convertibilidad no cayó y entonces todo volvió para arriba, ¿no? Entonces, al perder esa plata, que ya no me gusta un pepino, que perder esa plata, dejé de operar 6 meses. Y entonces empecé a llevar estadísticas de las opciones. Entonces vi cómo combinaban unas con otras, y en ese momento estaba el Excel, había salido el Excel, hicimos una planilla que uso hasta el día de hoy. Así que ya tiene casi 30 años la de, famosa Forte es. Es la fuerte famosa. ¿Qué la hizo mi hijo? La hizo mi hijo porque yo de Excel y todo, nada, cero a la izquierda, ¿no? No tenía tiempo para estudiar, simplemente vos tenés que ponerte la idea, que yo vivo en Hurlingham, de acá al centro y de vuelta llueve, truene, se inunde, lo que sea, tenés que ir a la bolsa, porque operaba opciones y de repente había tomado mucho riesgo, tenía que llegar, vivo o muerto tenía que llegar. Y entonces, y mi señora me decía, pero mira, está lloviendo, te vas a enfermar, que yo digo, mira, tengo que llegar. No había forma de operar, si no era yendo a la bolsa. Este, y bueno, y ahí con la planilla ya me empecé a defender mucho mejor. eh, ganaba plata, hasta que siempre en esto te tienta la timba, ¿no? En esto, eh, Entonces viene la crisis del 2008, creo que fue. Sí, bueno, las opciones pasan en ese momento de Pérez Compán, después decía un poco Galicia, pero pasan prácticamente a Tenaris, todo el volumen, ¿no? Y yo me acuerdo que viene la crisis, bueno, Tenaris estaba a ponerle 90, 100 pesos, baja a 30, ¿no? Con la crisis. Después rebota. Importante, ¿eh? Una baja muy importante esa, Una setenta baja por importante. ciento Después rebota a 60 y pico. Bueno, yo dije, bueno, ya rebotó mucho de acá a allá. Y armo una estrategia de 1 por 5, 60 contra 66. ¿Y qué es lo que pasa? Que, bueno, sabés cómo es la historia. Si bien, si no, hay un hecho inesperado, sonaste, ¿no? ¿Qué el hecho inesperado que fue? Y sobre el ejercicio fue encima. Había una empresa que tenía una parte de Tenaris y sacó un cable en Londres que se vendía a Tenaris y voló el papel, ¿viste? Después hubo una investigación de la justicia italiana y se demostró que era todo una estafa, no era nada cierto. Pero, mientras tanto, me perdí. Este, es decir, ahí aprendí el tema de los descubiertos, que no hay que pasarse, en fin, y tener en cuenta que siempre puede haber algún hecho que no está es decir, en el 2019 podía ganar el peronismo, era factible una baja, pero bueno, no podíamos medirla, pero era factible en el horizonte un hecho, un cine negro. En ese momento no, porque no. Aparte te digo que en ese momento Tenaris cuando rebota la llevan al máximo histórico que nunca volvió, a $50. Y a Petrobras la llevan a $75. Y después baja a $3. Así que fíjate lo que es la bolsa, ¿no? Y si vos no te cubrís y con las opciones o no acompañas al mercado. Claro, desde ese punto de vista es muy difícil sobrevivir en el mercado si no sos un trader, que sos prudente y bueno, seguir día a día. Es decir, yo a mis agentes de bolsa se llenaban de plata conmigo porque como ahora, yo por ejemplo con los bonos opero mucho y bueno, genero mucha comisión porque yo acompaño el movimiento momentáneo,
segundo a segundo, ¿no? Eh, entonces voy construyendo o mejorando la posición siguiendo al mercado, ¿no? Y bueno, con las opciones calculadas, que nos cobraban 0,50, que eso después bajaron, y bueno, ahora cobran 0,10. Pero era caro, es decir, no. eh, y bueno, eso es lo que aprendí a seguir como trader, a seguir al mercado. Ahora, nunca fui inversor, en el sentido, ni tampoco le daba bola a los bonos. Eh, eh, Porque claro, menos después de lo que pasó en el 2005, ¿no? Que nos dieron 30 se entró a bajar la paridad de los bonos, yo compré en 40 y resulta que llegó a 16% la paridad con la crisis del 2002. Entonces digo, ¿qué es esto? Digo, la verdad que no. Entonces siempre trataba de estar en efectivo, en dólares, y bueno, entonces daba garantía y hacía las estrategias, ganaba lo que podía ganar cada 2 meses y así me mantuve a través de los años, ¿no? Pero Bueno, decime, ahora ¿cómo medías el riesgo? O sea, ¿cómo medías el riesgo y cómo soportabas los embates, digamos, en cuestiones de mente, ¿no? Como de ansiedad y esas cosas, el estrés. ¿Cómo manejabas el estrés? Pues me imagino que cuando tuviste esa pérdida. sí, no, fue una cosa que, bueno, nada agradable, en fin. Pero bueno, es cuestión de cuando uno le va mal, es cuestión de parar y, bueno, serenarse y armar de vuelta las estrategias. Ahora, también un poco la vida, ya te digo, muchas veces es suerte, pero también te digo algo que no lo vas a creer. Uno estaba tan ensimismado en la bolsa que yo soñaba hasta los cierres. ¿Cuál era la desgracia? Que había días que se daban exactamente, pero hay días que no. ¿Entendés? Es decir, probé todas las posibilidades como para decir, bueno, ¿por qué compro? ¿Por qué vendo? Mucho, en fin, en la bolsa había la ventaja en el recinto que conociendo a algunos amigos de fiar, tenían buena información. Entonces, en algunos papeles, ¿no? Entonces, más la técnica, por ejemplo, en la suba que fue después de la convertibilidad, subió mucho a Sindar. Yo cuando a mí me dieron 30% de paridad, hubo un año que dejé de operar, porque aparte que el mercado no nos respetó los dólares, nos especificó los dólares y en el 2002. Entonces me dio bronca, digo, este es un mercado que tiene que respetar al inversor, no nos respetó. Que eso, si vos lo buscás en internet, no está todo borrado, ¿viste? Eso lo puedo decir yo, que lo viví porque me especificaron. Y perdí 30% en dólares y pude salir, gracias a Dios, porque estaba comprado ahora enseguida a 1,40 a 1,70 porque no especificaron 1,40 y compré a 1,70 después se fue a 4 el dólar, así que calculé la pérdida que podía hacer por los patacones, ¿no? No sé qué hacían los agentes de bolsa que vos podías sacar $1.000 nada más con el corralito. Y yo estaba lleno de guita y no podía disponer de la guita. Entonces, ¿qué pasa? Con los patacones nos hicimos de liquidez y pudimos comprar. Eh, Arbitraste ahí, entonces, ¿no? Hiciste una salida por arbitraje. claro, no, Servente, no sé, hasta el día de hoy no le pregunté cómo era el negocio. Digo, mira, yo necesito mi plata, si tengo que perder algo, pierdo, necesito cobrar. Y bueno, dolaricé y chao, después de que calcular. Con el miedo que te da, un dólar que se dispara, no se ve el techo, qué sé yo. En fin, lo que menos pensamos que iba a estar 3 pesos como a 2, 3 años, ¿no? Pero bueno, Increíble eso, ¿no? después del año que yo dejé de operar, bueno, en la seguridad tenía la plata afuera, en fin. Eh, Vuelvo a operar en la bolsa con lo poco que me había quedado acá. Y, y claro, como te decía, había gente que sabía. Por ejemplo, en el caso de Asindar, veíamos el recinto, las opciones, en fin, esto fue una fiesta esa suba de Asindar, ¿no?
Y después hubo una especie de suscripción de Asindar que se arbitraba, se ganó cualquier plata. Porque vos podías suscribir y al mismo tiempo vendías el papel y ganabas como un 30, 40%, una cosa de loco. Pero ¿qué pasa? Mirá cómo venía la mano. En ese momento, esa suscripción cortan los lotes, pero la gente no sabía cómo iba a incidir el corte en cada base. Si yo en ese momento estaba hablando con el secretario de la Bolsa, eh, que siempre pasaba por ahí, este, y le pregunté, digo, che, digo, mañana corta esto. Eh, yo estoy vendido con unos cuantos lotes, la base mucho más alta, ¿no? Siempre con el tema que vende las. Dice, no, loco, mirá que el corte te vas a perder un montón de guita, porque va a afectar a todas las bases y sobre todo va a afectar a las bases altas. Yo dije, ¿cómo puede ser? Sí, sí, dice, acá está el reglamento del. Claro, la gente eso no lo sabía. Si no me lo explica él, y se rea a los pedos el descubierto y me salvé de una pérdida importante, ¿no? Cosa que te digo que en ese momento le pregunto a Gaby y me dice todo lo contrario. Es decir, o no sabía o no sé, pero en ese momento el secretario de la Bolsa era el que estaba en la precisa, ¿no? Pero te quiero decir que tenías una ayuda de alguna manera en gente que vos podés confiar. Ahora, en otra gente no, porque, viste, de repente si mirá, viene el balance y un muchacho metió, me acuerdo, en ese momento estaba eh, ¿cómo era la cirúrgica esta de Tenaris? TXR, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, vino un balance bárbaro y resulta que el tipo se metió toda la guita y vino malo. Y el tipo le agarró una CB al tipo. Pero fue por alguien que comentó que el balance venía bien, el tipo escuchó, ¿viste? Y hacía gráfico, pero en ese momento se enloqueció y dice, bueno, ¿viste? Hizo la apuesta y lo mataron, pobre tipo, ¿no? No vino más a la bolsa, pobre. Ese Este, es, ese es el gran tema, ¿no? De la bolsa. Y sobre todo las opciones, ¿no? Cuando uno, eso a la audiencia tengan en cuenta que ir en descubierto no es para cualquiera. De hecho, hay que tratar no, de pero en evitarlo ese porque, momento nadie sabía calibrar la consecuencia de la suscripción. Eh, ¿Cuánto afectaba a cada base? Que era el negocio, era precisamente comprarse la base alta. Porque el papel bajaba tanto de precio, la base bajaba tanto de precio, que era más barato que el papel. Eso es lo que. Y eso, si no sabes la técnica, perdiste, ¿viste? Este, entonces, es una mezcla esto, ¿no? De conocimiento, de. En y fin. eso es algo, eso justamente es algo que yo quiero remarcar porque sos hiper técnico. Realmente, o sea, lo que sabés quizás ni te das cuenta porque, y me doy cuenta que le pasa a mucha gente eso, ¿no? Eh, Cuando uno, por ejemplo, las personas que hablan con Messi dicen como que su mundo entero es la pelota. Y él se levanta pensando en la pelota, come pensando en la pelota, y todo su mundo gira así. Sí, Y es alrededor, como claro. que, Y sí, este ¿no? es un trabajo 24 horas, realmente. Ese es el gran problema del trabajo de la bolsa, ¿no? Cuando sos joven O, ya, a o alta no, altura. o es la virtud, porque vos también encontraste un propósito en la bolsa. Digo, justamente hay muchas personas que caen en el medio y que quiebran y funden, y incluso les agarra cuestiones anímicas, ¿no? Hay gente, hay Porque, gente que se, hay gente que se suicidó en la bolsa. y eso lo importante que es entender, primero que esto es una cosa que requiere muchísimo profesionalismo, que del otro lado, yo como pequeño inversor o pequeño trader estoy jugadísimo, porque del otro lado encuentro a personas hiper inmersas y con foco 27 por 24 como vos, por ejemplo, que quizás no sos bueno asumiéndolo, porque no lo sé tampoco, haciendo integrales o derivadas, pero que conocés sobre los vaivenes del precio de una forma como respirar, porque
a mí lo que me llama la atención y hago un poco de conexión de puntos, sé que no te gusta el análisis técnico, pero haces análisis estadístico. A lo que voy es que entendés cómo funciona el movimiento. Quizás es sin darte cuenta, porque realmente lo que noto es que sos una persona muy concreta y muy coherente con lo que decís, haces y mostrás. Eh, pero como que de alguna manera, no sé cómo, no creo que sea generación espontánea, sino que analizás tanto y ves tanto las cosas, que vos ves oportunidades donde el común de la gente no las ve. Lo que pasa es, claro, Y que uno trata de buscarle, yo por ejemplo estudié mucho tiempo ruleta al pedo, perdí mucho tiempo, pero acá también analizo. Entonces yo digo, si yo soy un trader, ¿qué tengo que mirar? El movimiento del corto plazo. Bueno, y lo proyecto, el movimiento del corto plazo. Y entonces me ocurrió armar esas bandas. Y la banda, bueno, ¿qué media puedo tomar? A ver, yo de análisis técnico no sé nada, pero digo, bueno, una media de tres, muy no, corta, ¿no? Muy rápida. muy corta, la de 5 también, probé la de 5 bueno, y probé la de 10 y andaba. Entonces la de 10 digo, bueno, eh, los últimos 3 días le voy a agregar la volatilidad entre mínimos y máximos de los cierres, ¿no? Entonces, que comprende 4 días, ¿no? Porque tomo siempre el máximo del día anterior, el mínimo del día siguiente y así los promedio y los sumaba a esa media. Digo, bueno, le voy a dar una desviación. A ver qué desviación con la estadística. Entonces tengo una estadística, pongamos, ahora tengo una estadística de 1800 ruedas de Galicia, ¿no? Eh, eh, esta banda que yo armo, a través de la historia, ¿cómo se manejó? ¿Qué desviación tuvo? Y bueno, y le ponía una desviación, ponerle del 10%, 20%, depende la época también, si marcado que no hay inflación, marcado que hay 4% de inflación es una cosa, marcado 200% de inflación es otra. Que yo, por ejemplo, tenía una banda para Galicia y cuando vino esta inflación tuve que poner una banda eh, con un 20% de la desviación, este, para que me diga el precio exagerado que puede llegar el papel. Y más o menos andamos ahí. No hay nada. Es decir, yo siempre lo cargo a Malatón porque Malatón con la sonda, que yo a mí siempre no me gusta el tema de tratar de trazar un camino al mercado que es completamente libre. Es decir, él es liberal, ¿no? Y sin embargo, él dice, no, el mercado se tiene que mover en tal onda, tal cual. Bueno, está la teoría de Helio, ¿no? Es como querer decir, bueno, tu mujer te casás con tu mujer y decís, che, un paso atrás, otro adelante, no te mueves. No, esta mujer es libre. Y el mercado es peor que la mujer, ¿no? Es decir, se mueve como se le canta. Entonces, no se puede encasillar algo como si fuera una ley física, que es muy lindo todo, las cuentas de Fibonacci, pero para la naturaleza. Pero esto no, estamos en un mercado en que no es física, es decisiones de mucha cantidad de gente por diversos motivos, este, que son del momento, en fin, hay un promedio, pero tampoco se puede poner, porque el análisis que yo puedo hacer de bandas o de medias o lo que sea, sirve para un mercado regular, pero el mercado de la bolsa, nadie se volvería rico si no hay un cine negro. Y si alguien tiene que apostar al cine negro. Es decir, al momento errático tiene que venir el momento errático, no puede ser siempre regular. Es decir, pero la incertidumbre es eso. Entonces, uno lo hace para tener una idea, pero después, claro, tenés que tener tu sistema para operar. Las opciones te cubren bastante, tenés put, podés armar diversas estrategias. Si la tasa está muy alta, la cuna vendida. En fin, si la tasa está al 2%, la cuna vendida no tiene mucha razón de ser, como afuera. Pero si la tasa está al 200%, y no, cuna vendida, lo que cobro lo pongo a interés y chao. Y me olvido. También ahí tuve que aprender que si viene una gran baja, el tipo que tiene cantidades armadas, es muy difícil manejar la cuna vendida, porque pasó en el 2019, que de repente los put no tienen brecha y los call sí. Es decir, vos estás
vendido en put y no tienen brecha, valen todo lo mismo. Y el call siempre algo va a valer, el VR call que vendiste. Y ahí te hacen un agujero si no sabes manejarte. Bueno, Entonces, ahí quiero, hago una, hago una mención muy importante. Recién mencionaste una palabra que es el manejo de la incertidumbre, ¿no? Veo que te sentís cómodo en la incertidumbre. A través de todos estos años, digo, fueron pasando diferentes, no sé si cisnes negros o situaciones aberrantes o situaciones raras, y en todas ellas, de alguna manera, no sé si te sentiste de todo cómodo, pero sí te sentiste familiarizado. Para cualquier persona que escuche esto, está bueno entender y conocerse uno, nunca ir más allá de los límites que uno tiene, para justamente que esto sea una experiencia de crecimiento y no sea algo que se transforme en una pesadilla, ¿no? Digo, en ah, ese sentido, siempre es importante entender también, en tu caso, Francisco, es impresionante lo profesional que sos. O sea, yo eh, entiendo que vos lo notás, quizás no te das cuenta y para vos es todo natural y lo más importante, lo ves simple, pero pero también hay que tener presente algo que el mercado nuestro nos da, y que la gente no se da cuenta y dice, no, afuera es mejor, que sé yo, está bien. Mercado afuera es lo más. Pero las ventajas que te da este mercado, puntualmente no las tenés afuera. Por ejemplo, cuando vino la gran baja del 2019, yo no iba a pensar que Galicia de 173 iba a ir a 60, ni en pedo. Pero, y bueno, armé una estrategia que por ahí llegaba, pongamos, a 90. Enseguida te das vuelta, te acomodás, en fin, tenés que seguir al movimiento, no esperar sentado mirando ahí como un bobo, como el mercado se hace crema, seguir el momento. Pero, ¿qué pasó en ese momento? Yo gané mucho más por lo desfasaje que había en el ejercicio de los put respecto del papel que lo otro que yo había armado. Me acuerdo, ya escribí en Twitter. Y este muchacho, no sé si lo conoce, que está en Cocos, a J Trader, el tipo te enviaba opciones de Galicia. Y no sé por qué el tipo jugó para abajo. Y entonces me dice, mira, vos que operás mucho, opciones no me conseguís, put de esto y lo otro. Entonces el tipo me pagaba un sobreprecio. Quería armar put. Y entonces yo a los arbitrables le daba los puts, ¿no? Me ganaba unos mangos y listo. Bueno, pues sí, yo se llenó de plata. Pero ¿qué pasó? Que después esa gente no podía vender a precio de mercado los puts. O no supo cómo manejarse. Yo te digo que, dada esa circunstancia, me hice un platal, pues yo compraba el papel, compraba los puts y listo, compraba con premio los puts. Pues los tipos los regalaban, habían ganado tantas. Calcula, el papel de 170 a 60, el tipo que había ganado los putos los tiraba por la cabeza. Entonces, eso pasa en este mercado. Ahora, posiblemente menos porque hay más robots, hay gente, ya la gente empezó a aprender, hay más profesionales. En fin, hay gente que ya me pasaron por arriba, la técnica, los robots y todas esas cosas que yo no uso. Ni tampoco, no sé si me servirían, porque también los robots tienen que cambiarlo, en fin, tienen que estar atentos. yo creo que Este, no, vos sos más de una técnica propia y el robot Claro, yo siempre es, digo, los robots están fenómenos, es decir, todas las matemáticas, en fin, la tecnología, pero que la tecnología no anule al operador, porque vos, es como que el robot hace el trabajo tuyo, y no es así. Es decir, el operador tiene que saber operar él, y no hacer algo automático, que sí es bueno, porque eh, casas de arbitraje, en fin, las grandes firmas afuera harán lo mismo. eh, Allá hay milésimas de segundo, los robots, que sé yo, se peleaban por tener la oficina más cerca del centro de cómputo porque era más rápida la internet. La internet. se paga más caro, le llaman colocation a Ah, eso. bueno, y entonces hay que tener presente eso. Y así en todos los activos, que otro error que comete la gente es querer seguir muchos activos. Porque aunque
domines uno, dos, chao, olvídate. Es decir, la gente se... Es decir, si uno quiere agrandar mucho, poco aprieta, ¿no? Porque no se puede. Yo, por ejemplo, de tantos años, yo sigo a la LGD, mi hijo por ahí hace más arbitraje con otros bonos también, pero es tanto los negocios que hay entre GD y AL que no tenés tiempo. No tenés tiempo de hacerlo materialmente, ¿no? Poner las órdenes, no equivocarte. Yo tuve que anular el 24 horas, por ejemplo, porque me equivocaba de la planilla. Y de repente pagaba cosas que no tenía que pagar. O vendía lo que no tenía que vender. Es Hoy por decir, hoy seguís viendo así muchos desfasajes entre los bonares y los globales. El AL30 por ejemplo, y el no es G30. fácil, no es fácil porque la interpretación que uno va aprendiendo, porque yo te digo, antes no hacía bonos y ahora a partir del 2000, eh, después de 19, ¿no? Fue. de Macri, cuando se cae todo con Macri de vuelta y viene todo este canje, entonces sí, me metí en los papeles anteriores también. Entonces vivía de los arbitrajes y hicimos mucho negocio. Después el Banco Central nos reventó con la A3740, porque Sí. claro, a mí, este bien recordado Pelle, saca la resolución y no te da tiempo a dar vuelta a las posiciones, porque las aplica inmediatamente y los agentes de bolsa no querían saber nada. Yo, por ejemplo, quedé con unos cables que hace 4 años que no puedo usar, porque no puedo operar cable, por ejemplo. Y son como $200.000 que no puedo usar. Y no puedo ni ponerlo me sirven de garantía, pero no puedo poner el interés, no puedo hacer un carajo. Si no, tengo que Ir a abrir una. buscarlos afuera. Claro, tengo que abrir una cuenta afuera. ¿Y quién te abre una cuenta afuera en un broker? En un broker sí, pero en un banco. Tenés que abrir en un banco encima. Pues lo hicieron todo a propósito, para que vos no hagas las cuentas afuera. Es decir, todo para ayudar a los bancos en el negocio de la compra-venta de dólares. Porque no fue el problema de suba o baja del dólar. Porque ahora el dólar, por ejemplo, está ofrecido y este gobierno tampoco lo saca. Y le habilitó a los agentes de bolsa, para nosotros no. Quiere decir que está protegiendo un costo de casa para cierta gente que ellos quieren favorecer. Y ese es el gran problema. Por eso yo siempre quise armar la, la acción de inversores para pelear eso, porque nosotros, los inversores, somos el último rejón del tarro. Y en un gobierno liberal que se dice que yo, estamos todavía con esa, no puedo comprar el dólar para vender el peso y tengo que pagar impuestos a los bienes personales, porque no lo quiero transferir al banco, porque te piden, te vuelve loco los papeles que te piden, y si hay diferencia con tu declaración jurada y qué sé yo. Bueno, un quilombo que no quiero, bueno, lo dejé. Yo dije, ya lo van a levantar, ya lo levantan, y no lo levantan. Y Aún entonces, ¿viste? así, siendo que es de una cuenta de broker, también te piden, porque eso ya está todo en el sistema, digamos. Sí, a mi hijo, por ejemplo, tenía una diferente, tuvo que pagar $3.000 en relación a los impuestos que había declarado. Es decir, el contador hace la declaración de jurado, se ve que se le pasó, bueno. Pero calculá, mandás todos los días $1.000.000 al banco. Y el banco, primero de todo que no quieren, porque lo han hecho para que vos no lo hagas en cantidad. En cantidad chica sí, pero en cantidad grande no quiere que lo hagas. Porque para eso lo hicieron. Y los bancos te ponen todo trabas para que no hagan porque el negocio es de ellos. Entonces, lo único que queda es abrir una cuenta en un banco, ¿viste? Pero las comisiones y todo eso te comen también. Es decir, hay muchas cosas que bueno, yo a esta altura del partido ya no me caliento, ¿viste? Porque si fuera más joven, por ahí hubiera buscado la vuelta. Hay gente que por ahí no respetó nada y le hicieron un sumario, pero ganó millones. Hay gente que no respetaba nada. Le cayó la CNB, pero después, viste, bueno, puso abogado y chao. Y la multa que le van a dar es una multa administrativa, no pasa nada. Este, es así. Pero bueno, en el caso mío me mantuve, tuve que operar con el resto del capital que me quedaba a mí, ¿no? Eh, bueno, eh, hay que mirar al mercado, hay que llevar las estadísticas, hay que seguir a la gente importante lo que hace. Siempre insisto
que el mercado argentino sobre todo, bueno, hay mucha información privilegiada porque todo es política. La mesa del ministro tendrá sus amigos que le dicen, mirá, vamos a bajar la tasa, esto, lo otro, qué sé yo, de acá, de allá. Y bueno, todo eso es una información muy valiosa. O te vamos a dar un GoPreal que sirve para esto, para lo otro, bueno. Entonces, todos estos TZX que, por ejemplo, que ellos dicen que regalaron, y en realidad fue todo una deuda más gravosa que tomó el Estado, porque le entregó papeles al 100%, el Banco Central pagaba el 0,27 de tasa. Y resulta que ha entregado papeles que se ajustan al 0,65 por día. Calcula el negocio que hizo el país, un desastre. Que eso ni la oposición lo dice. Y todos los analistas y nadie dice nada porque evidentemente va a la cabeza la clientela, un reto del oficialismo, nadie quiere poner en riesgo el trabajo. Pero bueno, yo como no dependo de nadie lo digo. Y ahora está el 0,80, el 0,22. ¿Y cómo? Seguir incitando al 0,65. También va a bajar la inflación. Pero ¿qué pasa? La inflación tiene un arrastre, que esos títulos lo toman. El 1 de febrero pagaron esa licitación del TZX26 a 105, hoy vale 170. Un mes y medio sacaron 70% en pesos, con el dólar bajando, Impresionante. el dólar bajando de 1.200 a 1.000. Es decir, es un achaco total. Es decir, por eso, y entonces, ¿qué pasa? Encima le dieron put, cosa que pueden reventar los papeles cuando quieran, que en este momento parecería que hay un movimiento así porque hay muchos eh, bonos que están negativos ser, ¿no? Entonces hay que estudiar el mercado y ver qué hay detrás de cada, de cada título. Por ejemplo, el TX26, este ZX26, es el que más put tiene. Entonces el que más vale más caro. ¿Por qué vale más caro? Porque los tipos, según la reglamentación de los PUT, toman un promedio de los últimos 30 días, una fórmula que no entiende un carajo, ¿no? Pero es un promedio de lo operado. No es, no pueden ejercer a la paridad técnica, sino un promedio de la operación. Entonces los tipos, como tienen todos los papeles, vale, le dan manija para arriba. Ahora, el TZX27 no tiene esos puts. Entonces vale, de repente valía 9% arriba y ahora vale el 10% abajo. Es decir, cada título tiene su porqué. Y cada plaza es manejada de alguna manera. Porque yo lo veo. Yo arbitré toda la vida TX26, 28. Siempre el TX28 estaba por debajo en el valor del TX26 porque vence 2 años después, pero aparte me gana un poquito, paga un poquito de más de interés, pero no era para que esté tan tienen que estar abajo, porque son 2 años después. Yo no sé nada de bono, técnica, veo que es así, pero bueno. Y de repente vienen, manejan la plaza de 40 puntos abajo que estaba, y se lo mandan a 150 puntos arriba. Y ahora, estos últimos días, otra vez está a 40 puntos abajo. Entonces, todos esos arbitrajes, es mucha plata. Es mucha plata que uno tiene que estudiar, hacer estadística, averiguar por qué. Este, Eso no está en los gráficos, ¿viste? Es decir, los gráficos te pueden dar una idea, como el tema de las bandas, o en fin, cada uno sabrá su método. Pero, y ver en este momento, si qué puede pasar con el dólar, ahora está subiendo de a poquito. Es decir, yo veo Eso, que eso te hay un iba a paso. preguntar. ¿Cómo veías el tema? Son dos preguntas en realidad. Una es, ¿cómo ves el tema del dólar con esta inflación en dólar que tenemos? ¿Y cómo ves al país en los próximos años, ¿no? Mira, acá se da un fenómeno que un discurso esotérico, marciano o de Narnia, qué sé yo, prende en un tipo que evidentemente está loco, para mí está loco, mire, o es un desequilibrado total. Yo en mis cuentas le digo de todo, ¿no? Pero también hay que, el tipo va a Davos y le quiere darse lecciones a los grandes empresarios del mundo, es una cosa de loco. Es decir, algo le falla al hombre, pero bueno, es presidente de la nación. Entonces, ¿qué pasa? Tiene el norte de desguazar al Estado.
Bueno, eso es música para los capitales. Este, siempre el mercado ha celebrado eso. En el 76 celebró las balas, en el 2005, en el 91 la convertibilidad, bueno, y en el 2005 un poco también hubo viento a favor, en fin, hubo una gran suba. El 2016 con Mauricio evidentemente falló y fueron los primeros en irse. En enero del 2018 todos los grandes capitales se fueron y no todos se pudieron ir y falló el experimento. Desde el punto de vista técnico, dice, mirando los números, es un programa que no podría sostenerse, porque vos estás acumulando deuda, no baja la deuda, la aumentás con todos estos manejos que se arma el ministro, de darle regalos a la banca, a los fondos, para que, bueno, para que hacer aquietar el mercado del dólar, ¿no? Pero se pasaron de revoluciones, muchachos. Es decir, primero de todo, la deuda no baja porque, llevando las estadísticas, los remunerados, más el M3, lo que sea, vemos que la deuda no baja y aparte está pagando el 0,22 contra una inflación del 2%. Es decir, está fabricando ganancia en dólares. Y eso no puede seguir. No puede seguir, racionalmente no puede seguir. Tendría que haber bajado mucho más la tasa. Entonces, no baja la deuda. Vos quebrás la economía privada, es decir, dejás de pagar. Es decir, ¿qué negocio puede pagar si reduce las ventas? Es decir, vos lo que tenés que encarar es un programa de desarrollo. Y eso está ausente en todos los gobiernos, no solamente en este. Y estuvo ausente en todos los gobiernos de que yo tenga memoria. Es decir, habría la importación, Martín de Oz quebró todas las pymes, la industria nacional. Es decir, lo mismo que pasó con, se enamoraron de la convertibilidad, en lugar de hacer un cambio, se siguieron endeudando porque explota la convertibilidad, porque se siguieron endeudando. Y bueno, en un buen día revienta. Entonces, en este momento somos la niña bonita porque estamos ganando cualquier plata, pero va a llegar el momento que eso no se puede pagar. Es decir, todos estos bonos que está haciendo el roleo y qué sé yo, si el país no crece, si no crece la recaudación, y no puede tener buen término, yo no soy especialista ni economista, ni nada por el estilo, pero es un razonamiento básico. Es decir, ahora, eso no quiere decir que yo, no podés militar la cuenta, tenés que ver cómo está el mercado, tenés que seguir al mercado y bueno, dentro de lo que este, cada uno puede, según su patrimonio, el riesgo que quiera tomar, o la edad que está, bueno, arriesgar menos o más. En mi caso, ya a mi edad no puedo arriesgar tantas cosas, ¿no? Estoy más en los arbitrajes, me conformo con eso. Y bueno, en este momento realmente estoy de inversor porque tengo casi prácticamente una buena parte en bonos, AL30 y GD30, mitad y mitad, y de repente si veo que se abarata mucho uno, compro un poquito más de silver, vendo el otro, y así voy haciendo alguna diferencia. Con la ventaja en este momento, que no era fácil hacerlo antes, de que dada el esquema, porque el esquema cambia, claro. En época le hacía la corrida a Alberto, claro, la brecha con el GD y el AL el 30% era. El promedio está en 15, de más de 300 ruedas, 400 ruedas. Y llegó al 20, que de repente si vos te comes una baja del 30, al 4% ahora, te has perdido, ¿no? Porque el arbitraje, claro, si vos no seguís la tendencia del arbitraje, te quedás pegado con el papel peor. Es decir, cuando vos arbitrás un papel con el otro, tenés que tener cuidado porque uno baja respecto al otro o porque sube más el otro. Es decir, el arbitraje es posible en este escenario en el cual vos si compras un G de 30 que está 4% arriba, bueno, ¿cuánto puede bajar? No va a estar, estuvo debajo de la L30 en el inicio, ¿no? Pero después rápidamente se fue al 10, 13%. Entonces tiene legislación extranjera, en fin, estamos en una época en que hay optimismo, que no va a haber default, que van a pagar el- la amortización, en fin, todo lo que hace que no hay reacción de la oposición porque está desacreditada, porque no tiene un plan, porque no tiene un líder aglutinante.
porque la gente compró otro discurso de achicamiento del Estado, y vos le hablabas del papel del Estado y dice, no, si el Estado, bueno, yo para un turno al hospital ahora, y encima este gobierno no le pasa un mango al hospital y tiene que ser una cola de 3 cuadras por un turno para entre 7 meses. Entonces la gente dice, bueno, el Estado no sirve para nada. Entonces los convenció de eso. Los convenció de eso. Mientras tanto, en otros países no es así. Biden acaba de darle un crédito millonario a Intel para fabricar chips que se fabrican en Taiwán y lo quiere fabricar de vuelta en Estados Unidos. Lo mismo va en esa dirección Trump. Pero acá, viste, estamos con esas teorías que, bueno, yo le digo siempre, el flautista de Hamelin, ¿viste? Tocaba la flauta, todas las ratas lo seguían y terminaron ahogándose todo. Bueno, inventaron una melodía que convenció a la gente, pero razonablemente no es la realidad porque yo lo que necesito es desarrollar el país y lamentablemente este país, como muchos países de América Latina, no tiene más que los recursos naturales, es decir, petróleo, minería, el campo, lo que sea, no se desarrolla otra cosa. Es muy difícil el tema salir. Por eso todos los demás países, por más moneda estable que tengan, y sigue la pobreza y aumenta la pobreza. Que entre paréntesis está la pobreza y la clase media en decadencia también en el primer mundo, ¿no? Entonces no es una situación fácil, no solamente acá, sino afuera también. Bueno, y han hecho un plan en el cual hay un oligopolio, son todo el 80% son inversiones extranjeras, bueno, entonces quieren cobrar los más dólares que puedan. Entonces, bueno, encarecieron todo en dólares, entonces cobran más dólares. Entonces, es un plan que hecho para las empresas, y entonces, bueno, las empresas, ¿cómo no te van a apoyar? Van a hacer lo imposible para que esto siga el mayor tiempo posible. Ahora, el plan en sí tiene que tener sustentabilidad, que es cosa que yo no veo porque aumenta la deuda. Claro, la deuda en pesos vos la podés patear eternamente, pero si está un gobierno creíble, calcula que si el gobierno fuera creíble, los bancos no te van a pedir put, porque dice, bueno, te renuevo, pero asumo el riesgo, Sí, no, no, claro. dame No, el no, put. claro. Entonces, no es que hay la plena confianza. Bueno, ahora acotó un poco los puts, pero ya hay como 17.000 palos en put. Ahora, el día de mañana hay un evento y te ejercen de repente los 17.000 palos. Y se te va toda la mierda, ¿viste? Entonces, y si viene un gobierno de, ponele, dentro de 2 años, gana la oposición y chao, se va toda la mierda. Pongamos, pero bueno, estamos lejos, recién son los primeros 100 días, pero también hay que analizar las cosas de fondo. Pero bueno, es como un balance en la empresa. Vos analizás un balance y dices, está fenómeno que yo, pero el mercado es otra cosa. Entonces vos no te podés, o análisis técnico lo mismo, es decir, no te puedes fundamentar en esos estudios que parecen que son lo más que el dogma. No, tenés que seguir los flujos y tenés que seguir el movimiento y tratar de averiguar por qué. Es decir, evidentemente, mire, en este momento, yo te digo algo. Eh, Arbitro mucho GD y AL. Es lo único que hago en el día. ¿Podés creer que los hijos de puta de GD30 nunca se equivocan? En el movimiento del momento, el tipo te pone 100.000 en venta y son buenos. Es decir, no se equivocan nunca. Quiere decir que son mesas que tienen contra qué arbitrar o saben el movimiento del mercado. Pues al rato se hace pelota el otro bono. ¿Entendés? Entonces, hay que meterse en la cabeza que hay gente que no lo cree, que las plazas tienen dueño. Las plazas tienen dueño porque yo lo veo todos los días. Es decir, me cuesta un montón, porque claro, de repente te regalan y si no sos rápido y te quedas empomado, ¿viste? Y no puedes hacer el arbitraje que vos querés. Entonces, todas esas cosas hay que observar el mercado. Como te puedo decir ese detalle, hay muchos detalles más. Y entonces uno tiene que estar atento y trabajar. Ahora, con un robot macanudo, pero no observás el mercado. Es decir, el mercado es el ojo. Es decir, también el otro tema que tiene que tener en cuenta la gente, siempre tiene que estar uno al segundo. Es decir, tiene que estar una atención total de cómo cotizan las dos especies en dólares. Porque apenas se mueve 10 guitas y salta el precio del papel, ¿no? Entonces, y hay que muchas veces también hay pícaros que te pagan un precio que no es. Entonces tenés que ver si el precio
responde. Pero, ¿qué pasa? Las grandes mesas ya tienen el precio que viene de afuera, por ejemplo. El G30 lamentablemente no tiene tanto volumen. Entonces, es como que no hay en cierto momento liquidez como para arbitrar, ¿no? Por lo menos es la cantidad que yo necesitaría. Pero hay que meterse en la cabeza que hay gente que tiene mucha información anterior a nosotros, tiene las órdenes antes que nosotros y las ejecuta, ¿viste? Entonces, por más que uno piense distinto, que está barato, que lo que sea, en fin, hablemos del trading diario. Después, a largo plazo, evidentemente, tenés que invertir, en fin. Por ejemplo, yo pienso que el ciclo de los ajustables está por terminar. Y para mí va a venir el ciclo del dólar o de la paridad que suba un poquito más, ¿no? No sé, Ahí sería como que el dólar, como que estos precios está muy barato y como que lo ves de el dólar piso, está digamos. barato y en paridad no están baratos, pero pueden subir más porque el gobierno políticamente vos te das cuenta que no tiene oposición. El tipo los ve a todos y no pasa nada. Es decir, no hay forma de oponerse. Yo escucho los programas opositores y están desesperados porque no saben qué hacer. Calcula que Guillermo Moreno se unió con Pichetto, pero una cosa que vos decís, no puede ser. Es decir, la ideología que es Mireno, Guillermo Moreno, que es peronismo de la antigua, con Pichetto, que es una derecha liberal, fue vice de Macri. Es decir, calculá lo despistado que está la oposición para armar un polo opositor que no saben cómo armarlo. Si no, cualquiera se puede presentar si el plan en sí no quiebra. Y con un detalle que no se dio nunca. La gente, este plan los cagó a todos, pero la gente tiene esperanza. Es decir, hay un gran porcentaje de gente que tiene esperanza. Cosa que ya tendría que estar la intención de voto de Milei, al 20%. Y sigue estando en el 50%. ¿Viste? Y Ah, esos son. ahí te pregunto algo, con respecto a la inflación, más allá del otro que me queda claro tu postura, ¿crees que la va a controlar o es solamente Y tiene tomar un, a... y tiene un atajo, una callejón sin salida ahora porque dejó bajar mucho el dólar. El problema, ¿sabes? ¿Cómo, cómo ¿Sabes sería qué? eso? Sí, es verdad, dejó bajar mucho el dólar, está Ah, caro Argentina en Mira, dólares. Mira, yo siempre, cuando escribía contra los hecatomberos, porque le hacían todo el golpe de mercado al gobierno anterior, tomaba el precio del dólar en el 2002, como fue el máximo, que fue 3,90 el 21 de junio del 2002, y lo ajustaba por inflación. Y bueno, digo, y siempre el oficial estaba más o menos ahí o un poquito más. Era el dólar oficial lo que valía, sin contar la depreciación de la bolsa, de la moneda norteamericana. 20 años de depreciación tiene. Pero aún tomando ese precio, era lo que valía el oficial. Quiere decir que el oficial estaba bien. Sin embargo, el mercado le hizo una corrida por el mal manejo, por quiso voltear, por lo que sea. Le hizo una corrida y llevó el dólar a 1.200, una barbaridad. En este momento, ese dólar está en 800 y moneda, 820. Es el 3,90 más ajustado. Después el dólar retrocedió a 3, así que tendría que ser mucho menos. Es decir, que como, pero hay una particularidad, que en ese momento los precios en dólares no estaban tan caros, que se da en esta oportunidad. Esa es la diferencia que hay. Es decir, podés tener el mismo precio del dólar, pero los salarios eran más altos en dólares. Ese es lo que se dio ahora diferente, que, claro, es como que, bueno, Milei dijo, bueno, los salarios no merecen ese tipo de remuneración porque no son productivos. Lo dijo incluso. Así como te dijo, bueno, son pobres, porque todos tus salarios no son productivos. Es decir, no te puedo pagar más. Menor Estado. Entonces, tipo, corta por todo, le echa a la gente, no le aumenta los sueldos, le bajó la jubilación. Y no puedo pagar, chao. Bueno, un tipo, solo un loco puede hacer eso, pero antes ningún político se atrevía a hacer eso. Y bueno, se le dio que la gente lo aguanta. Pero con eso no soluciona nada. Es decir, pues, si vos no desarrollás el país, ¿y cómo desarrollás? Y bueno, la gente tiene que ganar para gastar. No sé, ¿viste? Hasta ahora yo no veo ningún. Es decir, vienen los grandes bancos, han venido acá a hablar con Caputo, esto y lo otro, pero no han venido grandes empresas. Es decir, un poco lo que estaba en marcha y nada más.
Si yo no veo inversiones, y si el país no se desarrolla, y flaco, esto no puede andar. Es decir, no puede andar en el sentido que cada vez seremos más pobres, porque la deuda no baja. Entonces cada vez tienen que ajustar. Escúchame, Venezuela, $4 mensuales ganan. Nosotros todavía estamos ganando 500, 600, así que calcular lo que hay para ajustar para abajo. Es decir, si el sector empresarial no quiere que le cobren más impuestos, que en eso están, el sector del campo quería subir las retenciones y no quiso, es decir, ¿quién paga la fiesta? Es decir, es decir, en este momento, por ejemplo, Caputo ha comprado los dólares, pues son los mismos dólares que colocó por preal, es decir, lo que no pudo importar la gente es lo que compró el tipo. Es decir, yo no veo cambios grandes. Y entonces está en un problema que claro, como pasó con la convertibilidad o martineo o lo que sea, la tentación es el ancla cambiaria. Entonces cada vez más caro en dólares, cada vez más caro en dólares. Y los países emergentes tienen la moneda para eso, para devaluarla, no para valorizarla y no ser competitivos. Si encima nosotros no tenemos economía de escala, encima tenemos una moneda tan cara, y yo creo que no va a andar esto, qué sé yo, no, es un razonamiento de alguien que lee todo el día y tantos años de mercado. No soy ningún especialista ni nada por el estilo, pero son cosas lógicas que uno piensa. Bueno, pero después hay que ver cómo va el mercado y bueno, y también y en este momento veo que los ajustables están bajando. Entonces algo pasa. Lo que le hicieron a la Batakis fue ese día que me mandaron, por ejemplo, el TX26 estaba al 90%, al 60% me lo mandaron para pasarse al dólar. Entonces hay un arbitraje en este momento, más que de la tasa, de los ajustables al dólar. De la tasa también, pero el ajustable ha rendido una barbaridad. Es decir, calcula 70% en dólar. 1.200, 1.000 vale ahora, más 70 un 100% en dólar en un mes. En la Argentina nunca se vio eso. Eso habla mal del ministro porque permite, podés hacer un carry trade, pero no esas características tan espantosa, es decir, una cosa que, porque es deuda del país que se va haciendo, y deuda que después se fuga. No es que vos ganaste 100% en dólares y dejás acá, se van afuera, ¿entendés? Nos queda la emisión y los dólares se van afuera, ese es el gran problema. Por eso soy escéptico en eso y trato de resaltar lo que veo. Que nadie lo dice, ya te digo, la consultora no se pueden poner contra el gobierno, porque la clientela generalmente son clientela que apoya a este gobierno, en fin, los negocios son negocios, y no te van a decir las cosas como son, ¿no? Algún que otro veo que más o menos dice, pero la gente no da pelota, viste que estamos en euforia, en fin. Eh, es el panorama que veo. Es decir, no ponerse la tendencia, por supuesto. Por más que uno piense lo contrario. Es difícil, evidentemente, invertir, caucionarte con una distopia así, ¿no? Pero yo, como estoy en una edad que no me juego mucho, ¿viste? No me hace ningún problema porque me dedico a arbitrar y a armar alguna estrategia en los lotes y nada más, y chao con eso. Porque calcula que el sueldo del presidente será 2, 3 palos, diputados. Y acá en un ejercicio puede ganar 20 palos en asociación. Claro. Es decir, no tiene sentido, ¿viste? Mucho tampoco. Este, yo conozco gente que con la timba de los aéreos de tu fortuna. Gente de la nada que tenía. Terminó de tirar un palo verde ahora. Mirá Gente vos, joven, in- gente joven, in- gente que se jugó. con eh, $10.000. Con $10.000. Yo te digo, gente, habíamos echado asado con mi hijo, los conozco, y conversamos y ya mandaron bastante plata afuera, qué sé yo. Bueno, el pibe de 30 años, 25, y se jugaron y salió. Pero ¿qué La estrategias plata, se usaron? Porque no era solo opciones, ¿no? Digo, comprando no, no, bonos bueno, es... hay opciones, pero más los bonos se cayeron con los bonos. Calculé que los bonos han subido 100% en dólares. Pero bueno, de 10.000, ponele caucionándote, llegás a 20.000, 30.000, ponele, pero de ahí a Eh, un palo. No, no, pero el trade. Y bueno, de repente se mandaban con 1 millón de bonos, ¿entendés? Es decir, el corredor le daba esa facilidad, o le da esa facilidad. Te digo que de buena fuente, que hay gente que ha hecho mucho dinero, y aparte veo la gente que más o menos conozco, y gente de buen pasar, y bueno, y gente que ha aprendido opciones, ganar dinero consistentemente. Conozco muchos casos.
que hay gente que ha aprendido. Otros no, evidentemente. Convengamos que como cualquier trabajo, no es para cualquiera. Es decir, No, no, tal cual, no es para cualquiera. Es yo no importante puedo, entender eso. yo no puedo ser militar, ni policía, ni nada por el estilo, porque no me da la personalidad. Me dicen, ¿por qué no cobras ese curso? Y no, yo no, el curso no puedo cobrar. No me da no me da el corazón de enseñarle a un tipo, porque mi enseñanza sirve, pero el mercado es otra cosa. Y sé que se va a golpear, por ahí se va a fundir, y encima cobrarle, no va. Bueno, el tipo que cobra está bien, porque su trabajo, su tiempo, le da herramientas, lo que sea. Pero para cada profesión hay que nacer. Entonces, si no todos sirven para esto. Hay que tener el ojo del operador, la pasta del operador, que bueno, eso no sé si se nace o se hace, no sé, uno se tiene que probar y ver si sirve para eso, ¿no? Impresionante. Es Francisco, decir, no te quiero sacar más tiempo. Realmente una clase magistral nos diste. Aparte, qué flor de historia, ¿eh? No sé, si no te molesta, te puedo llamar otro día y hacer otra charla más con sí, vos de sí, esta. bueno, ahí lo hacemos con cámara. Bueno, yo ahora preparo la cámara y arreglamos. De todas maneras, eh, hay mucha gente que desconfía que uno enseña gratis. Dice, ¿por qué enseñará este? ¿Y qué puedo hacer a los 81 años, flaco? ¿Para qué? Si yo vivo de la operatoria y bueno, tengo que pasar el tiempo, ayudo un poco a gente que ni conozco, qué sé yo. Pero bueno, me sirve a mí para Para como mantenerte vigente también, ¿no? O sea, un uno cuando objetivo enseña de aprende. vida, y bueno, sentirte útil, qué sé yo, no sé. Este, pero hay gente desconfiada. Quieren buscar la vuelta por qué uno hace gratis las cosas. No hay nada, no hay nada, ningún misterio. Se me ocurrió hacer las cosas gratis y las hago. El que quiere cobrar, que cobre macanudo, necesita, está en sus derechos. Pero bueno, uno está en una edad distinta. Si yo tuviera 30 años, ¿para qué cobraba? O tenía que hacerme un capital, qué sé yo. Pero cuando Francisco, ya no necesita, ¿para qué? Este, y bueno, ¿algún eso. último mensaje que le quieras dejar a la audiencia? Bueno, que para mí es el mejor trabajo del mundo. ¿Qué querés que te diga? Porque el mercado te da oportunidad. Es decir, ¿de qué sirve vos, con respeto a todas las profesiones, un médico se rompe la cabeza, un ingeniero, que tiene que terminar, no puede armar su empresa, porque en estos momentos la tecnología como viene son todas grandes empresas que captan todos los negocios. Entonces, si terminas empleado y bueno, tenés un taxi ahí que por mes te van a pagar esto y de ahí no salís. Es decir, el emprender, no hay mejor manera para emprender que el mercado de capitales, porque como expliqué al principio, es muy difícil cambiar en la economía real, que hay negocio, pero que si va mal, cambiarse a otro es muy difícil cambiar y acá podés cambiar permanentemente. Bueno, claro, acá las cosas bajan también, cosas que en la economía real no bajan. Entonces hay que tener el conocimiento, las estrategias, la preparación, la personalidad es decir, va mal hecho. Uno estudia cuando es joven para ganar dinero. Entonces, es toda una preparación grande. Tampoco hay que pretender, como mucha gente dice, ¿en qué invierto? Y no podés de la noche a la mañana saber ganar plata. Porque cualquier trabajo necesita tiempo. Y si un chico para hacer 9 meses necesita. Y acá al día siguiente de que se quieren, bueno, te puede salir bien como le salió a esta gente, pero normalmente no es así. Es decir, la plata aparte se gana para arriba. Es decir, todo lo que se venden, esos son pan para hoy, hambre para mañana. Tenés que tener la suerte, y yo la plata le hice en ciclos alcistas. En ciclo bajista, bueno, hay que durar, hay que sobrevivir. Pero en los ciclos alcistas te va llevando al mercado. Es decir, por ahí ganan más Doña Rosa que el tipo que está especializado. Porque por ahí Doña Rosa compró Galicia, qué sé yo, a la mitad de hora y se lo queda y espera, qué sé yo. Bueno, después el tema de esos inversores, el gran problema es cuando venden. Y si venden, salirse y no volver a entrar. ¿Qué es lo que yo hice cuando en el 91 gané? Vendí, chao, desaparecí 3, 4 años y listo. Bueno, serenarse y ver
y tratar de prepararse, tecnificarse, pero eso, toda esa preparación que uno pueda tener, como el ingeniero, el médico, no puede anular al hombre, al operador, no puede anular, es decir, ¿por qué hay gente que son una eminencia en cada profesión? Y no, todo el mundo estudió lo mismo, porque unos son eminencia y otros no. Y porque tienen una personalidad, algo que hace que se sirvan para esa profesión. Bueno, Sí, clarísimo. Muchísimas gracias, bueno, Francisco. hasta la Un placer próxima. enorme. Muy Hasta la bien, próxima. hasta la próxima. Chau, chau.